Telesalud como estrategia en atención primaria, experiencia en Río Negro con telecrónicos, primeros pasos. Como disertantes van a estar presentes la licenciada Valeria Atianese de Telesalud, Natalia Freistab, médica coordinadora de atención primaria de la provincia de Río Negro, Chachi, para quienes la conocemos, y la coordinadora del programa Sumar, Magíster Andrea Farías, referente de Telesalud de la provincia de Río Negro. Ahora sí, si les parece, Vale, muteo el micrófono, la palabra tuya. Exclusiva para aquellas organizaciones públicas que utilizan la modalidad. Es un software disponible en la web del Ministerio de Salud de la Nación que va a brindar y brinda la posibilidad de realizar consultas a distancia entre los efectores de salud que forman parte de la Red Federal de Telesalud sin costo alguno. Es un software que se encuentra desarrollado bajo estándares internacionales y nacionales para el uso de información digital en salud y además para que se pueda integrar a los propios sistemas de cada jurisdicción o institución. La próxima. Como bien mencioné antes, ¿qué abarca la telesalud? Sus 4 dimensiones. La telemedicina, que es la modalidad de provisión de servicios a través de las tecnologías de información y comunicación, lo que nosotros llamamos teleconsulta. La telegestión, que es lo que permite llevar a cabo actividades a distancias para trabajar en forma operativa y colaborativa con los diferentes equipos sanitarios, promocionando la vinculación intersectorial e interinstitucional. La teleeducación, como también nombré anteriormente, que consiste en un formato innovador para la formación y educación continua, tanto de los equipos de salud como de la comunidad en general a través de las TICs. Y la teleinvestigación, que es el proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a alcanzar nuevos conocimientos fehacientes sobre un hecho o fenómeno también mediados por las TICs. Como se ve, mediante la modalidad, y siempre hablo de modalidad como para que quede en claro que esto es una modalidad de atención y una modalidad también de trabajo, y la herramienta, justamente en este caso para la telemedicina, está mediada por la Plataforma Nacional de Telesalud, y además por las licencias que uno permite para que se puedan formar estos consultorios virtuales, a través de, por ejemplo, hoy que nos estamos comunicando, también se pueden dar clases y generar las reuniones siendo gestión. La próxima. La plataforma de telesalud y comunicación a distancia, como bien les dije recién, la herramienta que brinda el Ministerio de Salud de la Nación para que uno pueda realizar las consultas. Es un aplicativo web que permite el acceso desde cualquier navegador. Requiere un usuario personal que está generado previamente por el referente de telesalud, ya sea desde la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación o bien los referentes provinciales de telesalud, y está desarrollado bajo estándares nacionales e internacionales para el uso de información digital en salud. Recalcamos esto siempre porque sabemos que en un momento de pandemia nosotros estuvimos utilizando no solamente diferentes plataformas, diferentes licencias para poder comunicarnos, como el Zoom, el Meet, pero también utilizamos el WhatsApp, la videollamada, y hoy por hoy sabemos que no es un lugar ciberseguro para poder hacerlo, por eso recalcamos esto sobre la plataforma. La próxima. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene la plataforma de telesalud y comunicación a distancia? La identificación unívoca de personas mediante el conjunto mínimo de datos. Esto es porque ahí está el empadronamiento y está vinculado al RENAPER, por lo cual esto nos permite que cada uno de los pacientes que sea cargado de la plataforma no hay posibilidades de duplicación. Eso pasaba anteriormente con algunos registros y a partir de la nueva plataforma lo que se pudo hacer fue esto.
Otra de las cosas es la identificación de los establecimientos y profesionales mediante el servicio web del CISA, que es muy importante para nosotros también. La identificación de cobertura mediante el uso del web del patrón único consolidado operativo. Esto también les sirve, si bien esta es una plataforma que pueden utilizar solo y por el momento, hasta que cambie el desarrollo, el sistema público. Es cierto que muchos de los pacientes que se atienden tienen cierta cobertura, sobre todo en el interior, y de esta manera la plataforma también nos marca si tienen o no un tipo de cobertura y poder hacer el recupero. El SNOMED es para la identificación de problemas críticos, es lo que se usa dentro de la plataforma para el tipo de identificación. Repetimos que los estándares también están vinculados a los estándares de seguridad de las políticas de ARSAT y permite, y esto va a pasar sobre todo con el nuevo desarrollo, la interoperabilidad con los sistemas de registro provinciales. La próxima. Esto es bien para definir cuáles son las consultas y cómo llamamos nosotros a las consultas que se pueden hacer mediante la plataforma. Hasta marzo del 2020 la plataforma solamente permitía realizar consultas de segunda opinión. Las consultas de segunda opinión, así las llamamos nosotros, son las que se dan entre efector y efector, profesional y profesional. En plena pandemia se instala la consulta de primera opinión, que fue un hito en la República Argentina porque justamente fue la primera vez que llegaba una red federal a la casa del paciente. Es decir, ahora se podían hacer seguimientos y este fue el punto de partida para poder instalar este tipo de consultas. Se podían hacer y fue el primer programa que fue Telecovid, haciendo consultas y seguimiento de pacientes con casos sospechosos, contacto estrecho, casos positivos que podían hacer el aislamiento en su hogar y además, y luego se incorporó un botón al que nosotros le llamamos grupo de riesgo, que hacía el seguimiento de pacientes adultos mayores, pacientes con algún tipo de enfermedad crónica, personas gestantes y además menores de 1 año. Esta modalidad sirvió para que a partir de poder llegar a la casa del paciente, estas consultas post pandemia empezaran a gestarse otro tipo de programas. Nosotros lo que hacemos desde la coordinación no es crear los programas, sino recibir a través de las jurisdicciones cuáles son sus necesidades para poder formar los programas. Y siempre potenciar justamente la necesidad y acompañar en la implementación de los mismos. Desde la coordinación lo que se hace son cargar los programas y colaborar a formar las redes, que van a ser las redes de atención por las que estos programas van a gestionar las consultas, ya sean de primera o de segunda opinión. La verdad es que hoy por hoy hay un nuevo desarrollo y se supone que próximamente uno va a poder hacer otro tipo de cosas en la plataforma, pero por hoy tenemos estas dos modalidades, como es la consulta de primera y de segunda opinión. Además, tenemos programas, después obviamente no quiero spoilear, pero tenemos programas que se han implementado y muy bien y que por hoy tienen una llegada impresionante a toda la población, con cobertura pública exclusiva. La próxima. Y esto es un poco para que ustedes entiendan la lógica del diseño de las redes. Nosotros desde el ministerio lo que hacemos es acompañar a las jurisdicciones en el armado de estas redes, pero es la propia jurisdicción la que viene con su armado ya previsto, porque son ellos los que saben cuál es su capacidad operativa. Nosotros sí damos ejemplos y si la jurisdicción eventualmente no tiene algún tipo de nivel de resolución dentro de la jurisdicción,
puede contactarse con los hospitales nacionales, que son los hospitales nacionales de referencia de la red. Pero siempre lo que nosotros primamos es que las consultas se puedan resolver dentro de la jurisdicción en sus diferentes niveles. Las redes se forman del primer nivel de atención pasando al segundo y al tercero. La idea es que siempre sean de nivel descendente-ascendente y solamente en contrarreferencia, y eso es algo que voy a aclarar, es que se puede hacer, digamos, una consulta o una devolución de cierto paciente ya tratado de manera descendente. Es decir, si un paciente por X motivo fue derivado a otra provincia o a alguno de los hospitales nacionales, por ejemplo, cuando vuelve a su provincia, se hace una contrarreferencia, es decir, la devolución de la historia y de todo el tratamiento del paciente, y se lo puede seguir por esta modalidad, ya sea por el Hospital Nacional que lo regresó a su provincia o dentro de la jurisdicción si tiene el especialista. Nosotros empezamos a hacer y siempre, o sea, si bien no está todavía plasmado, tenemos un proyecto, por eso es que estamos también participando hoy en el conversatorio. Hay un proyecto que fue un pedido de la mayoría de las jurisdicciones de implementar y fortalecer el primer nivel de atención con esta modalidad. Por eso es que nos contactamos con Maya y con Adriana para transmitirles esta necesidad de las jurisdicciones, que obviamente ellas trabajan muy fuerte y tienen referentes que trabajan muy fuerte en el interior de las jurisdicciones, tienen esos espacios que son impresionantes para poder estar en contacto permanente con las jurisdicciones. Y les comentamos cuál era la necesidad y automáticamente se pusieron a disposición, trabajaron en un tiempo récord en el proyecto, todavía lo estamos trabajando, pero la idea de la participación de nosotros, de la coordinación en este conversatorio, era hacer una introducción también en la modalidad de atención y para que justamente entiendan un poco cuando sigamos avanzando, si todo bien en el proyecto del programa TeleAPS. La verdad es que hoy por hoy los primeros, o sea, el primer nivel de atención y sobre todo los centros de atención, los CAPS y en las jurisdicciones están potenciando mucho el uso, están haciendo jornadas de capacitación, están capacitando además a todos los agentes sanitarios sobre la telesalud, tomado desde los referentes y además desde, o sea, trabajando articuladamente no solo los referentes de telesalud con los referentes de APS, sino también al interior del resto de las organizaciones. Así que nada, estamos muy contentos de que nos den este espacio para poder participar y en principio esta es mi presentación como para tener un pie inicial en la modalidad de atención en telesalud. Poder realizar la primera consulta, ¿no? Consulta de primera opinión, perdón. Hemos decidido contar esta experiencia que arranca, digamos, primero un poco en forma casera, cuando surgió la necesidad allá, digamos, en el 2020, cuando veíamos lo que iba a ser las consecuencias del quédate en casa y esto de tratar de remontar la doble agenda, y diseñamos un algoritmo casero desde la Coordinación de Atención Primaria y la Coordinación Hospital de Bariloche. Después, en verde, están los hospitales de mediana complejidad, que son los hospitales de complejidad 4, que son 12 en la provincia, y el resto son hospitales de baja complejidad o complejidad 3, que están distribuidos a través de todo lo que nosotros le llamamos la línea sur, lo que sigue la línea del tren, y son hospitales que están atendidos por médicos generalistas, y hay centros de salud rurales y postas sanitarias que dependen de todos estos hospitales. Los hospitales 4 y los 6 también tienen centros de salud, entre 6 y 20 centros de salud, las poblaciones más grandes, y equipos de atención primaria en esos centros de salud. El equipo básico es el enfermero comunitario, el médico generalista y el agente sanitario, y se agregan, de acuerdo a la complejidad y la disponibilidad de recursos humanos, trabajadores sociales, psicólogos, obstétricas,
kinesiólogos, etcétera, dependiendo de la complejidad. Tenemos una población distribuida en toda la provincia que, según el censo provisorio, estaría alrededor de los 758.000 habitantes y una variación a través de lo que fue toda la pandemia, de la realidad epidemiológica distribuida diferente en toda la provincia. No fue igual, en algunas localidades la pandemia afectó de una forma o comenzó precozmente, en otras más tardíamente. En este momento seguimos estando en pandemia, pero hemos podido rehabilitar la mayoría de los servicios y estamos en lo que se llamaría la etapa de reconstrucción, donde lo ideal sería que saliéramos más airosos y estuviéramos mejor que antes de la pandemia, cosa que no es fácil. Yo le voy a dar la palabra ahora a Andrea para que ella cuente en la siguiente, por favor, diapositiva, por qué a raíz, podemos pasar a la siguiente, por qué a raíz, digamos, de esto es un informe de OPS del 2020 que muestra cómo se interrumpieron todos los servicios en COVID y cómo, digamos, da el pie para que nosotros tengamos la imperiosa necesidad de crear este proyecto de telecrónicos. Así que, Andrea, te paso la palabra y escuchamos a la compañera. Buenas tardes a todos. Bueno, en la siguiente, por favor. Bueno, como les contaba Chachi, hoy este es un proyecto que venimos trabajando en conjunto desde el año 2020, que empezamos a desarrollarlo y a darlo forma en conjunto con atención primaria y la coordinación de enfermedades crónicas no transmisibles. Y que tiene como finalidad contribuir a aumentar el acceso de la población a cargo con enfermedades crónicas no transmisibles, incorporando las herramientas de telemedicina a la práctica asistencial, reforzando el vínculo y el trabajo en red entre los establecimientos y los equipos de salud. Este proyecto tiene como población objetivo a la población adulta de más de 20 años, priorizando la población con cobertura pública exclusiva. Y fundamentalmente con los diagnósticos de diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, factores de riesgo asociados a las crónicas no transmisibles con riesgo cardiovascular y también la coexistencia de estos síntomas asociados de COVID persistente. Dentro del ámbito de aplicación tenemos los centros de salud y hospitales de distintos niveles de complejidad pertenecientes a la red pública provincial y la articulación a su vez con los hospitales de referencia nacional. Este proyecto nosotros lo lanzamos a finales del año 2021, lo presentamos a las autoridades y luego a los directores de los hospitales área programa para empezar la implementación en el 2022. La siguiente, por favor. Bueno, este programa dentro de su estructura contempla las teleconsultas de primera opinión, comenzando a trabajar con los equipos de salud inicialmente con una guía telefónica que en principio era esta guía que se desarrolló durante la pandemia para el seguimiento de los pacientes que estaban en aislamiento y luego se trabajó a modo de checklist para los pacientes crónicos para tratar de indagar sobre la toma de TA, la medicación de la glucemia, la revisión del pie diabético, poder reforzar la adherencia al tratamiento farmacológico y no en cuanto a lo que es la actividad física, la alimentación, las pautas de autocuidado. Y también se le incorporó todo lo que tiene que ver a modo de checklist con la pesquisa de síntomas persistentes de COVID o situaciones de alerta que requieran la valoración y una citación para la consulta médica presencial. También se le incorporó a esta guía pautas de promoción de la salud para diabetes e hipertensión en cuanto a la implementación de las teleconsejerías. Se refuerza también en la consulta de primera opinión todo lo que tiene que ver con el registro de la atención remota en la plataforma de telesalud. Usan también muchas herramientas telemáticas a través de las mensajerías y de los WhatsApp
y tratamos de que de a poco le vayan dando más formalidad a estos espacios de consultorio virtual y que puedan ir incorporando herramientas ciberseguras como la herramienta Cisco Webex para las videoconferencias, que permite generar otro espacio y mayor calidad de atención al momento de estar frente a un paciente. Muchos cuando les mostramos y le presentamos el tema de la consulta de primera opinión, nos preguntan si es como la aplicación de Hola Doctor, ¿no? Que a veces la usan en el privado. Como que confunden y los asusta un poco esta cuestión de que el paciente tenga acceso a una aplicación y lo llame a libre demanda. Y en realidad lo que pretendemos es que sea el equipo de salud el que organice estos espacios para poder brindar la confidencialidad y la privacidad que requiere este tipo de consultas, al igual que la presencial, y que a los pacientes los priorice y los agregue bajo programas, ¿sí? Son sus pacientes, los que están adscriptos a este centro de salud, los que uno puede incorporar para programar una actividad de consultorio virtual, ¿sí? Estas consultas no reemplazan a la consulta presencial, pero sí son un complemento, ¿sí? Sobre todo con el avance de la cronicidad para tratar de fortalecer el autocuidado, la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y empezar a repensar las prácticas que se hacen en atención primaria y ver cómo las tecnologías de la comunicación a distancia nos permite llegar al domicilio del paciente y poder tener un paciente más activo con el cuidado de su salud. La siguiente, por favor. Bueno, el proyecto también contempla fundamentalmente las teleconsultas de segunda opinión, que esto es entre establecimientos, y acá cabe destacar que en la provincia de Río Negro recién en el año 2021 los establecimientos de la red intraprovincial empezaron a comunicarse entre sí. Anteriormente solamente se comunicaban los hospitales de mayor complejidad con el Hospital Garrahan. Así que bueno, la idea era que además de pediatría, con el proyecto de telecrónicos comience a registrarse la teleconsulta de segunda opinión para estos pacientes adultos. En principio, redefinir con los hospitales de cabecera, se les pidió que ellos definan una red piloto inicial para empezar a trabajar este proyecto, que contemplara como mínimo un centro de salud de su área programa y también un hospital de menor complejidad de su zona de referencia, ¿no? También estamos trabajando material gráfico, como ser la cartera de servicio, que lo armamos para teleodontología y telepediatría. Y tenemos pendiente también el armado de esta cartera de servicio para los pacientes crónicos. Y lo que nos permite visibilizar es la oferta de los recursos disponibles de especialidades en los hospitales cabecera, ¿sí? Y vemos que tanto para los centros de salud como para los hospitales de menor complejidad les resulta de mucha utilidad porque no siempre conocen la oferta de especialistas disponibles dentro de su red de atención. Por otra parte, estamos trabajando también en una mesa de gestión provincial para darle mayor gobernanza a lo que es la referencia y la contrarreferencia electrónica, ¿sí? Hoy generalmente se utilizan los formularios en papel, que muchas veces son ilegibles o hay información incompleta o simplemente la contrarreferencia no llega a los establecimientos que originaron esa interconsulta. Y esta herramienta nos parece fundamental para poder tener información en tiempo real y también que se pueda realizar la interconsulta entre los establecimientos. Tengamos en cuenta que en la provincia muchos de los establecimientos tienen registro en papel, así que estas herramientas digitales nos ayudan a que sea más ágil el intercambio de información, ¿no? Y siempre que se priorice, que se intercambie la información antes de que el paciente haga muchos recorridos y muchos kilómetros innecesariamente antes de poder ser atendido. Hay muchas instancias previas a una derivación que se pueden resolver a través del uso de estas tecnologías. La siguiente, por favor. Bueno, también estuvimos trabajando con encuentros para fortalecer la comunicación y la sensibilización destinada más que nada a los equipos de salud. Que los equipos de salud conozcan estas herramientas, sus modalidades,
y los hicimos partícipes también de lo que era el armado y el diseño. Participaron referentes de Telesalud del Hospital de Roca, de Chipoleti y de Bariloche, y también esto nos permitió visibilizar esta red inicial que está trabajando hacia el interior de la provincia. Se armó material gráfico de folletería, de tipo díptico, para visibilizar los beneficios de la telesalud y también otra relacionada a la guía de buenas prácticas y a la consulta de primera opinión, ¿no? Con las recomendaciones que hay que tener antes, durante y después de una teleconsulta. También se armaron los cuadernillos para los instructivos, documentos de buenas prácticas, y dentro de este documento va también la guía telefónica a modo de checklist. ¿La siguiente? Bueno, con las dificultades que nos encontramos en la implementación, tiene que ver más que nada con la falta de institucionalización de las oficinas de comunicación a distancia. En nuestra provincia, a diferencia de otras, no tenía formalizados esos espacios en los hospitales de complejidad. Así que bueno, eso también llevó a que sea una de las metas prioritarias que tuviéramos este año, de que se puedan formalizar esos espacios para poder articular no solamente con el primer nivel de atención, sino también con los hospitales de la red de menor complejidad. La falta de asignación de horas profesionales para esta tarea, sobre todo cuando pensamos en los espacios de un consultorio virtual. También lo que tiene que ver con el marco legal, ¿no? El alcance a través de estas tecnologías, de la matrícula, de la incumbencia profesional, de los deberes y derechos, ¿no? Que tanto para el paciente como para el profesional al momento de realizar una consulta a distancia. La conectividad para las telecomunicaciones, que no siempre es la misma hacia el interior de la provincia, la resistencia al cambio, la cultura organizacional a incorporar nuevas prácticas. También poder contar con un espacio específico donde uno le pueda garantizar al paciente la privacidad y la confidencialidad, al igual que se procura mantener dentro de un espacio de una consulta presencial. Y la sobrecarga, el estrés y el clima laboral. Sepamos que venimos de 2 años de la pandemia y por ahí hay mucho, hubo reorganización y hay mucho desgaste también hacia el interior de los equipos de salud, ¿sí? Y una dificultad que vemos también, bueno, esto que comentábamos de la falta de integración de los sistemas de información, pensando a futuro con una API que pueda estar interoperable con la historia clínica electrónica y podamos tener un registro y no varios registros paralelos del paciente. La siguiente. Bueno, y como facilitadores, fundamentalmente la interacción y el trabajo colaborativo en red, ¿no? Eso es una fortaleza y es algo que trabajamos constantemente, al igual que la gobernanza y la sensibilización de las autoridades en todos los niveles jerárquicos, ¿no? No solamente con las autoridades del ministerio, sino también con las autoridades hospitalarias, los directores, jefes DAM, jefes DAPA, los jefes de servicio. Siempre los involucramos y son partícipes de las mesas y las reuniones de gestión de la red. También tener en cuenta al paciente como centro del cuidado, los derechos del paciente en cuanto a la protección de su información y el consentimiento informado para una consulta. Poder tener el acceso a los especialistas y también fortalecer todo lo que es el incentivo financiero a través del registro de estas prácticas a distancias. La presentación. Bueno, los equipos de salud pueden realizar el recupero financiero a través del programa Sumar, ¿sí? Con prestaciones de teleconsultas, teleconsejerías y teletalleres que fueron incorporados al plan de servicio de salud y a través del programa de redes de salud que tenía un incentivo para el fortalecimiento y el equipamiento de los nodos, ¿sí? Todas las actividades de comunicación y capacitación que realizamos en forma constante para los equipos de salud y también trabajar en las competencias digitales, no solamente del recurso humano, sino también de la comunidad. La siguiente.
Bueno, esto es para mostrarles un poquito en fotos que de febrero a mayo estuvimos trabajando con el diseño, pero ya de mayo a julio tuvimos el material impreso, no solamente en piezas digitales, sino también en material impreso que pudimos ya distribuir a los centros de salud de la provincia, y las capacitaciones, que hemos hecho muchas capacitaciones virtuales, pero este año también nos permitió llegar más al terreno y poder empezar a recorrer y a sensibilizar localmente a los equipos de salud sobre estas herramientas. La siguiente. Bueno, y durante el mes de julio también pudimos realizar la entrega de un equipamiento para los centros de salud. En este caso está el Centro de Salud Barrio Nuevo, y de Bariloche el Centro de Salud Frutillar, San Francisco y Arrayanes, que son los primeros centros que pudimos ir equipando como para que ellos también vayan trabajando con este tipo de herramientas. ¿Sí? Y también se pudo entregar equipamiento a los hospitales rurales de Maquinchao y El Cuy. Hay otros hospitales que ya habían recibido durante el año 2021, sobre todo priorizando los establecimientos de la línea sur y de la zona andina, donde acá no solamente hay grandes distancias, sino también que el clima y la nieve a veces generan dificultades y barreras en cuanto al acceso, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es un poquito para mostrarles sobre el estado de la red. Nosotros como equipo provincial comenzamos a organizarnos a partir de hacia fines del 2019. Teníamos 3 hospitales de complejidad que realizaban teleconsultas al Hospital Garrahan. En el 2020 ya tuvimos 6 hospitales utilizando la plataforma. Y durante el 2021 fueron 21 hospitales y un centro de salud, ¿sí? En este caso tuvimos mayor adherencia de los establecimientos que estaban registrando al programa de Telecovid para el seguimiento de este tipo de pacientes. Y a julio del 2022 tenemos 18 hospitales hasta el momento que están registrando la plataforma, y 7 centros de salud, ¿sí? Hay 5 de Bariloche y hay 2 del Alto Valle. Y con respecto a las teleconsultas a los hospitales de referencia nacional, vemos que inicialmente era el Hospital Garrahan. En el año 2020 se incorporó también al Hospital de Castro Rondón, que tiene mucha disponibilidad de especialistas, y esto traccionó y fue un motor también para impulsar las teleconsultas de los establecimientos del Alto Valle. Y vemos que ha crecido enormemente la cantidad de teleconsultas. Y en el año 22, que ya empezamos a trabajar más con los pacientes adultos y los pacientes crónicos, hemos tenido también teleconsultas realizadas al Hospital del Cruce, que tenían convenio firmado con la provincia desde el año 2018, y bueno, y este año ya hemos podido concretar las primeras interconsultas, ¿sí? La siguiente. Bueno, y este cuadro nos muestra un cuadro de avance sobre lo que nosotros nos propusimos a fin de año con respecto a este proyecto y cómo estamos hoy, ¿sí? Nosotros a los directores les habíamos pedido que definan su referente de adultos de telesalud y un referente, bueno, el referente pediátrico tenían, ¿no? Pero un referente de adulto, que definan también una red piloto inicial. Y que nos enviaran el relevamiento del equipamiento como para arrancar con esta red inicial, ¿sí? También pudimos empezar a concretar la primera entrega del equipamiento a las redes que tenían el hospital de Bariloche, de Roca y algunos de la línea sur. Y también programar y llevar a cabo actividades de capacitación, tanto para los hospitales como para los centros de salud, y el material gráfico de sensibilización. El referente de adulto hasta el momento tiene el hospital de Bariloche, el hospital de Roca y de Chipoleti. Digamos, definió una persona, pero todavía no arrancamos, digamos, a operativizarlo. Viedma todavía no tiene referente de telesalud. Con respecto a la red piloto, fueron 3 de los 4 hospitales cabecera lo que los definieron hasta el momento y nos presentaron el relevamiento del equipamiento. Y con respecto a si reciben teleconsultas de los centros de salud, en el caso de Bariloche está recibiendo de los centros de salud tanto para población pediátrica como población de adultos.
En el caso de Roca, no está recibiendo todavía de los centros de salud, eso todavía se tienen que organizar para arrancar, y en el caso de Chipoleti estaba recibiendo de los centros de salud, pero para pediatría, ¿sí? Y con respecto a si recibe teleconsultas de hospitales de menor complejidad, acá 3 de los 4 hospitales cabecera reciben, pero de adultos únicamente el hospital de Bariloche, los otros son pediátricos. Y en el caso de Viedma, bueno, todavía no ha comenzado a recibir teleconsultas de los hospitales de menor complejidad. En este área programa, además, tiene la particularidad, a diferencia de los otros lugares, de que tiene implementado la historia clínica electrónica, tanto en los hospitales como en los centros de salud. Entonces, por ahí comparten un registro único, que no es la situación que se da en las otras áreas programas, ¿no? Donde es el hospital el que tiene la historia clínica electrónica y los centros todavía tienen registros en papel. ¿Sí? Creo que esta era la última ya. ¿La siguiente? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Chachi y Andrea. Excelente la presentación, el enorme trabajo que realizan en la provincia. Nosotros ya lo sabíamos y bueno, que lo puedan compartir con el resto de las jurisdicciones para nosotros es muy enriquecedor. Gracias nuevamente, Vale. Este será el primero de varios espacios y tendremos también otras experiencias que son muchas, provinciales, compartiendo sus saberes y sus prácticas en todo lo que respecta a la telesalud.